Piensa en lo que crees. ¿Es el cristianismo racional? ¿Tiene sentido lo que nosotros creemos? ¿O esto es un misticismo barato? Amigo mío, el programa de hoy es Piensa en lo que crees. No te vayas, quédate con nosotros. ¿Tiene sentido lo que nosotros creemos, Juan Carlos? ¿Es racional el cristianismo? ¿Será racional decir que Dios se hizo carne? Bueno, tenemos a nuestra invitada que nos va a responder esa pregunta. Sin embargo, yo pienso que el cristianismo hay espacio para la razón. Tiene espacio para que nosotros razonemos y pensemos, ¿verdad? Hay ejemplos, el mismo apóstol Pablo es un hombre que utiliza la argumentación, que utiliza la lógica, utiliza la filosofía para presentar su propio, el mensaje del Evangelio. De acuerdo, entonces procedamos y vayamos a Tegucigalpa, Honduras. Así es. Nos acompaña la doctora Iris Barrientos, rectora del Seminario Teológico de Honduras, hasta Tegucigalpa. Doctora Iris Barrientos, pregunta: ¿tiene sentido lo que nosotros creemos? ¿Es racional? ¿Es coherente el cristianismo? ¿O somos una filosofía barata, un misticismo de esos común y corriente? Bueno, el cristianismo como tal nace, justamente se desarrolla, se desenvuelve por un conjunto de razonamientos, reflexiones que se van a dar especialmente frente a las filosofías y a las doctrinas que en ese momento se están desarrollando. Cuando hablamos de cristianismo propiamente dicho, nos estamos refiriendo a todo el conjunto de doctrinas que nosotros creemos, de reflexiones, de sistematización de contenidos a lo largo de la historia, porque el cristianismo, como nosotros lo tenemos, no solamente partió de lo que es la Biblia nada más, sino que a través de los tiempos, los cristianos, nuestros apologetas, nuestros defensores de la fe, fueron filósofos con razonamientos, con argumentación. Pero Iris, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en teología. Aquí estamos hablando de cuestiones teológicas, porque Juan Carlos, es exactamente lo que hace Bullman, por ejemplo. Bullman dice, esta cuestión no es racional. Esto es un mito que estos señores inventaron. Vamos a desmitologizar el Nuevo Testamento. Entonces, pero hay cuestiones que no son razonables en la Biblia. Caminar sobre las aguas no tiene razón. Entonces, la pregunta ¿es el cristianismo, es nuestra creencia racional, coherente? Bullman y los alemanes trataron de hacerlo, claro, pero quitaron todo el elemento sobrenatural. Doctora Barrientos, no sé si nos damos a entender mejor ahora. Ok, no, sí, lo que pasa es que habría que diferenciar entonces, porque lo que tiene que ver con el cristianismo y con lo que aparece en los evangelios tiene que ver con la fe. Entonces, tenemos que diferenciar los diferentes tipos de fe. Y después tratar de concentrarnos en lo que es la fe racional, que ya tiene que ver con esos contenidos, distintos contenidos escriturales, coherentes, sistematizados, que le dan sustento a la fe que nosotros tenemos en un Cristo, especialmente en el cristianismo, ¿verdad? Cuando hablamos de cristianismo es porque tiene que ver con Cristo. Pero habría que ver entonces, diferenciar lo que son los diferentes tipos de fe. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fe, doctora Barrientos?
Estamos hablando entonces de la fe natural, ¿verdad? Que es aquella fe que todos los seres humanos tenemos. Como lo decía Platón, nosotros ya nacemos con ideas innatas. Y tenemos la fe salvífica, la fe que tiene que va acompañada de la gracia, que si confesáramos que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón, entonces vamos a ser salvos. Pero también tenemos la fe como don, que es esa fe que es la que mueve montañas, es aquel regalo de Dios, es aquella fuerza interior del ser humano, que es un regalo de Dios, que es capaz de mover las propias fuerzas del universo. Pero también tenemos aquella fe como fruto, que es la que da testimonio de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y luego tendríamos que ver lo que tiene que ver con la fe racional, ¿verdad? Porque la fe racional tiene que ver con esos contenidos escriturales, coherentes, sistematizados a lo largo de la historia, pero que tienen su base en las Sagradas Escrituras, para que nosotros tengamos esta herencia cristiana, la herencia que nos distingue del resto de las religiones. El cristianismo pasó por muchos embates a lo largo de la historia y fue necesario que personajes como el apóstol Pablo, el escritor de la carta a los Colosenses, el escritor de la carta a los Hebreos, el autor de la carta de Juan, de la epístola de Juan y del evangelio de Juan, armaran todos un sinnúmero de argumentos, reflexiones, para darle sustento y carne a lo que nosotros creemos hoy como cristianismo. Es decir, no es una cosa que la sacamos de la manga de la camisa, es algo que se ha ido elaborando a lo largo de la historia. Hay una creencia bien común en la iglesia de que entre menos racionales somos, más espirituales nos volvemos. ¿Es esto cierto? ¿Es la fe contraria a la razón? ¿Y viceversa? No, mire, ese fue uno de los debates que se dieron a lo largo de toda la Edad Media, ¿verdad? Algunos decían comprender para creer o creer para comprender. Y San Agustín, que es uno de los padres de la iglesia, decía comprender para creer y creer para comprender. De hecho, la fe siempre pasa por la razón, aún la fe como don, porque la fe se sustenta en un contenido que nosotros ya tenemos, pero esta fe, estos contenidos que nosotros ya tenemos, ya pasaron por el tamiz de la razón. Cuando nosotros decimos que Jesús, que si creemos en Jesús, vamos a tener la capacidad de hacer milagros, claro, nosotros lo creemos porque tenemos un conocimiento, un compendio de conocimiento respecto a ese Jesús que confesamos y creemos que Él tiene el poder suficiente para que esto pueda hacerse real. Es decir, por muy ciega, entre comillas, que sea la fe, como lo dicen, en realidad, entre comillas digo, porque en realidad no hay fe ciega. Muy bien. Nosotros tenemos una fe, pero es que primero comprendimos el algo o aquello en lo cual nuestra fe se fundamenta para poder decir que somos capaces de hacer esto o lo otro, o de que ocurra esto o lo otro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dirección dice que debemos ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Tiene
el cristianismo, la fe cristiana, sentido? ¿Es coherente? ¿Es racional? Juan Carlos, la Biblia habla de que el mar se abrió en dos, eso es irracional. Darle 7 vueltas a los muros de Jericó y que se caen los muros, eso es irracional. Liberar un pueblo con 300 hombres es irracional. Entonces, los milagros de Jesús son irracionales. Entonces, ¿es racional la Biblia? Yo creo que sí, Raúl. Porque, es decir, es irracional si nosotros sacamos de la ecuación a Dios. Nosotros necesitamos incorporar a Dios como la fuente de los milagros. Es decir, si viene usted y va a caminar sobre el agua, ¿verdad? Y viene alguien y está sosteniendo sus pies debajo para que camine sobre el agua, es racional. Si eliminamos ese elemento y tratamos de explicarlo como un fenómeno físico puramente, entonces es irracional. ¿Y el tema de los mitos? Por ejemplo. Bueno, los mitos son básicamente mecanismos que la gente busca para tratar de explicar fenómenos que no tienen ninguna racionalidad. Pongo un ejemplo. Estábamos ahora en las conferencias de la cumbre de Universidad para Líderes y alguien dijo Moody y contó una anécdota de Moody que me pareció mitológica. Entonces, a veces nosotros creamos mitos. Por supuesto, el mito es simplemente un mecanismo para explicar lo que no entendemos. ¿Tenemos en el Nuevo Testamento mitos? No creo. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Okay. Lo que tenemos son verdades. Ahora, que nosotros la interpretemos como mito, esa es otra historia. Y luego las prácticas, porque tenemos una serie de prácticas que a veces yo personalmente no le encuentro el lado racional. Estoy hablando de prácticas litúrgicas. Sí, el misticismo que ha estado con la iglesia desde sus orígenes. Definitivamente, cuando revisamos la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, han habido personas que han incorporado prácticas místicas dentro de la iglesia y que no son malas, per se. ¿Verdad? Son malas cuando ya van contrarias directamente contradicen las Sagradas Escrituras. Pasamos con la doctora. Por supuesto. Doctora Iris Barrientos, prácticas litúrgicas que a veces parecen o son irracionales. Estamos hablando de un cristianismo racional. Veamos, discurramos sobre el tema. Bueno, es que es bien difícil hablar, circunscribir el cristianismo a lo netamente racional, porque el cristianismo tiene también lo sobrenatural, por eso es que se le da sustento. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de que la mayoría del Nuevo Testamento es bastante racional, es interesante, por ejemplo, si usted se va al tema de logos, en Juan. Usted encuentra que logos en ese momento que Juan lo utiliza en arge, logos, theos, está hablando que en el principio era el logos. No estamos hablando de la palabra, como siempre se ha dicho, sino que se está hablando de la razón que sustenta el universo. Así era comprendido. Y dice que Jesucristo era la razón que sustentaba el universo en ese momento. Entonces el apóstol Juan está tratando de hablar con argumentos filosóficos a sus oyentes, que también los conocen, y trata de usar la jerga filosófica, ¿verdad?, del momento para que se le entienda. Todo el libro de Juan es un argumento filosófico en contra de los gnósticos. Luego, si vamos a hablar de razonar, nosotros encontramos uno de los filósofos más grandes que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cada argumento que da, utiliza silogismos aristotélicos, utiliza mayéutica socrática, especialmente en las cartas a los corintios, porque el público que el apóstol Pablo tiene son griegos. Entonces, el apóstol empieza e incluso utiliza mucho la ironía socrática, ustedes, corintios, ¿verdad? Que son santos, y porque no quería decirles lo contrario, ¿verdad? Ustedes que son sabios, por no decirle, en realidad son lo contrario. Sí. Entonces, utiliza todo ese sinfín, ¿verdad? Utiliza todo el imaginario griego del momento para mostrar contundentemente que el argumento de él respecto a la sabiduría, respecto a lo que está enseñando, parte no solamente de una cuestión sobrenatural, sino racional.
Luego nos encontramos, si tenemos que ir incluso el tema de la fe, que se intenta explicar desde el don, que es la definición de fe que todos conocemos. Hebreos 11, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Pero en realidad nosotros lo estamos interpretando desde el sentido místico, más que racional. Pero si usted se da cuenta y usted parte del contexto de la carta de los Hebreos, si usted se va hacia atrás, es toda una argumentación que hace el autor de la carta de los Hebreos y concluye que la fe es la certeza de todo lo que ha dicho. Es la evidencia de todo lo que... Es la certeza de todo lo que ha dicho. Tiene como sustento todo eso que se ha dicho anteriormente, ¿verdad? Y ahora por eso es certeza, es garantía, porque todo lo que se ha dicho respecto de Jesús es real, pues entonces ahora hay que esperar que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, ¿verdad? Y la convicción de lo que ya no se ve. Entonces es necesario jugar con ese grupo de palabras para interpretar ahora lo que es la fe, pero la fe se ha visto desde un sentido solo místico. Pero ese es un argumento racional, ¿verdad? Nos faltaría tiempo para ir viendo cada argumento que da. Cuando queremos ver otro argumento, pero amplísimo, a Pablo hay que leerlo de Romanos 1 para entender Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué fue lo que hizo él? Hizo silogismos múltiples desde el capítulo 1 hasta concluir en el capítulo 5. Por eso a veces no entendemos. Pablo se contradice aquí y aquí dice lo contrario, no es cierto. Hay que seguirle el hilo a Pablo porque es todo un sinnúmero de silogismos aristotélicos que él va a armar para concluir que la fe, que el ser humano es justificado ahora por la fe y no por las obras de la ley. Muy bien, pues bueno, si tiene silogismos aristotélicos y mayéutica, entonces tiene dialéctica platónica. ahí está la trilogía de los filósofos saber, Sócrates, soplar, perdón, Platón y Aristóteles, soplar. Entonces está la trilogía en Pablo, ¿no? Claro, no por esto estamos diciendo de santificando la filosofía griega en ningún momento, pero sí él está usando ese recurso para poder expresar y articular un discurso. El argumento de reducción al absurdo que utiliza en Romanos capítulo 2 es espectacular. Entonces ahí muestra de que el hombre manejaba las categorías de la lógica aristotélica. ¿Vamos a una pausa, Juan Carlos? Por supuesto, no se vaya, acompáñenos en nuestro próximo segmento. ¿Es la duda un acto de la razón o de las emociones, Juan Carlos? Así, bueno, eso es, la duda es parte de la razón. Ah, de verdad, no de las emociones. No de las emociones, porque cuando hay duda es porque el argumento que yo estoy escuchando no satisface las necesidades de lo que yo estoy creyendo, no es suficientemente consistente. Ya. Ahora, pero la duda dentro del ámbito de la fe es otra historia. ¿Por qué no le preguntamos a la doctora que nos dé su opinión? Le escuchamos, Iris. Sí, la duda es parte de la razón, pero es necesaria para la fe. No podemos pensar, la duda es parte de la razón porque es cuando hay conflicto entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿verdad? Entonces estamos ahí en ese conflicto. Y lo mismo, pero la duda es necesaria para la fe. No podemos fundamentar el sustrato de nuestra creencia
si no se ha confrontado con la duda. Iris, una pregunta. Estamos hablando de la racionalidad del cristianismo, ¿verdad? Ahora, ¿es la fe ciega? Porque dice que cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo, eso me parece fe ciega, no racional. O cuando le dice que vaya contra un ejército de 10,000 con 300 hombres, eso me parece fe ciega. ¿Es la fe ciega, Iris? No, mire, la fe, en realidad, por eso hay que ver a qué tipo de fe estamos hablando, porque ya hablamos de los diferentes tipos. Yo creo que se está refiriendo más bien de esta fe como ese don, ¿verdad?, que tiene. Pero para entender el tema de que cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, y él lo hace ya parte de un contexto histórico del momento en el cual eso era normal hacerlo. Cultural. Eso es normal hacerlo, pero hay momentos en los cuales la fe es ciega, pero ciega para no escuchar todo aquello que se deriva de la duda. Es necesaria la fe, ¿verdad? La fe con los ojos cerrados frente a todo aquello que quiere contradecir los contenidos que yo tengo respecto al Dios que profeso. Entonces tengo que cerrar mis ojos al resto para ponerlos justamente en los contenidos que harán que se cumpla esto o aquello que yo estoy esperando. Entonces va a ser necesario ser ciego frente a otros contenidos. Ahora, digamos, en América Latina, donde tenemos una realidad que es la baja escolaridad, nuestras iglesias están padeciendo de esa situación. ¿Cómo ponemos este mensaje, este programa al nivel de las personas? Porque van a decir, pero estos hermanos nos están hablando de cosas que no entendemos, o estos hermanos les falta la fe. ¿Cómo manejamos esa situación, doctora? Bueno, de hecho, sí, en América Latina piensan que los teólogos somos personas que no tenemos a Cristo en el gobierno de la vida. Y entonces gente racional y comienza, pero esos son conceptos cerrados que tienen las personas. Así es. ¿Cómo manejamos esto, doctora? Sí, yo creo que tiene que ver con el tema de la educación. Frente a la baja escolaridad hay que educar, ¿verdad? Hay que educar. Cuando nosotros nos educamos, se abren nuestros horizontes. A veces repetimos contenidos porque los escuchamos, no porque estamos seguros de eso. Muchas veces lo que tenemos es una fe tradicional, ¿verdad? Una fe tradicional en contenidos que han sido pasados por familias tradicionalmente, y no estamos completamente seguros qué es lo que creemos. Yo creo que una de las formas que nosotros podemos hacerle frente a esta situación es educándonos. Es importante educarse. El educarse no quita la fe sobrenatural. Nosotros los cristianos estamos completamente seguros que el Dios al que profesamos es capaz, ¿verdad?, de hacer cosas sobrenaturales, y lo ha hecho en nuestras vidas. O sea, eso no quita nada, pero nosotros como cristianos tenemos que ser personas responsables frente a los desafíos de la sociedad. La sociedad en este momento no se traga todo lo que se le dice. La sociedad va a argumentar y nosotros tenemos que estar capacitados con los contenidos necesarios para dar respuesta a esas preguntas que la sociedad se está haciendo. Y la sociedad no solamente va a partir de cuestiones que tengan que ver nada más con decir textos bíblicos, sino con saber aplicarlos en ese momento oportuno. Recuerdo yo una vez que nuestro pastor, don Enrique Peñalba, nos preguntó a todos, ok, usted es cristiano, usted cree en la Trinidad, demuéstreme que la Trinidad está en la Biblia. Claro. Y de ese grupo de personas nadie pudo contestar esa pregunta. ¿Y yo estaba ahí en ese grupo? Creo que sí, mi hermano. No, hombre, por favor. Era un recién convertido entonces. Estábamos empezando en la fe. Entonces, pero habían personas mayores, habían personas que estaban en la iglesia por bastante tiempo en esa clase, y el desafío fue, bueno, si nosotros no somos capaces de articular el elemento más fundamental de nuestra fe, que la Trinidad, ¿dónde estamos? Ya.
¿verdad? Entonces, efectivamente hay espacios para que aprendamos, racionemos nuestra fe. Dirección dice que el programa ha terminado, pero queremos despedir a la doctora Iris Barrientos hasta Tegucigalpa. Doctora, palabras finales para Iberoamérica. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que estamos frente a un momento muy difícil, desafíos grandes que nos presenta la hipermodernidad, y solamente con decir los textos bíblicos no vamos a responder a las preguntas que la sociedad se está haciendo. Es necesario ir un poquito más allá y saber aplicarlos en este momento difícil de la humanidad. Muchísimas gracias, doctora Barrientos. Es correcto, ellos son el término correcto, hipermodernidad, el concepto del Lipotelsky. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este programa haya sido de ilustración para usted. Visítenos en nuestra página web y lo esperamos en nuestra próxima emisión. Hace un par de años se abrió en Cancún el campus de Universidad para Líderes para preparar nuevos servidores de la palabra, personas que tengamos la convicción y que creamos que Dios nos ha llamado para un fin, un propósito especial. Ha llevado una tarea impresionante de educar y de formar a nuevos líderes con una responsabilidad completamente bíblica. Yo los invito a que participen en Universidad para Líderes, que se formen, que se eduquen. Constantemente la palabra de Dios nos llama a que seamos diligentes y que nos presentemos como obreros aprobados ante Dios y no tengamos nada de qué fallar. Así que yo los invito, nos preparemos. Universidad para Líderes es una excelente opción.